Estás viendo Entre Periodistas. La trata de personas, la ley que se pretende ejecutar para regularizar todo lo que acontece en este campo. ¿Cuántas personas entienden esto de trata de personas? Al parecer no hay conciencia de parte de los que ejercen este negocio ilícito. Al parecer las víctimas no han asumido ni han entendido que esos viajes, como le llamamos en República Dominicana, ilegales, no hacen más que dañar el futuro de las personas que acceden a él. No importa la causa, el motivo ni las circunstancias que lleven a un ser humano a confiar en una persona que le ofrece un futuro mejor. Lo importante es, y lo necesario, que es el momento ya de parar esta situación. Ahora, la manera de hacerlo, la manera correcta de combatir ese flagelo de trata de personas, ahí es que está la discusión. ¿Es albergando a las víctimas? ¿Es favoreciendo que las víctimas estén en un territorio con todo resuelto? ¿O es atacar directamente al enemigo? ¿Es ir al origen del problema y la persona que está ocasionando este problema? Miguel, ahí está el entronque de esta situación. Sí, es un problema, vamos a decir que, aunque de iguales características, pero es dual. Cuando se habla de trata de personas y cuando se habla de tráfico de personas, apariencias pueden resultar, digamos, tener las mismas características, aunque los objetivos son distintos. O sea, sí. Mira, la trata de personas no es más que, en sencillas palabras, un comercio, una manipulación de las voluntades o de las esperanzas de una persona, de emigrar a otro lugar, buscar un mejor porvenir, un mejor asiento, unas mejores condiciones de vida. Y muchas personas se dejan embaucar por promesas de traficantes, de tratantes, que utilizan al interesado, no para los fines que él quiere, el interesado, sino para otros fines más indecorosos, como es el de la prostitución o actividades ilícitas como tráfico de droga y todo eso. Es decir, que hay grupos que se organizan para reclutar personas, embaucarlas, diciéndoles que le van a conseguir empleo en tal o cual lugar. Cuando lleguen a ese sitio, las despojan de sus pasaportes, las someten a muchas limitaciones de circulación, de documentación también. Entonces, eso es un abuso incalificable, a tal punto que casi tiene la categoría de flagelo en los principios y considerandos de los convenios internacionales sobre protección de los derechos humanos. Esa es una. Entonces, bueno, una persona que llegue embaucada, engañada por un traficante de esto, se queda de repente desprovista de auxilio, de amparo en un país X. Bueno, los países han creado, la mayoría han creado legislación para permitir la atención, el cuidado y hasta la recuperación emocional de esas personas. Eso muy bien, eso por un lado. Por el otro lado está el tráfico de migrantes. Esa es otra cosa, ese es otro que se especializan en llevar gente de un estado a otro de manera ilegal, o sea, sin visa, sin pasaporte, ni nada, o sea, a base de mafia. Y lo sueltan ahí. Le cobra un dinero a la gente para llevárselo a tal o cual lugar y bueno, lo sueltan. Eso es como un contrabandista, pero de personas. Entonces,
aquí se ha producido bueno, déjame decirte que hay grandes naciones que castigan a los países que permiten o que promueven ese tipo de cosas. Entonces, en el caso dominicano, se ha producido una controversia muy viva, muy ardiente, en relación con el proyecto de ley de trata de personas, tráfico de inmigrantes y todo eso, que está en el Senado de la República. ¿Por qué? Bueno, porque ¿dónde ha estado, digamos, la parte vidriosa que ese proyecto establece que se crearía en la República Dominicana un centro multidisciplinario manejado por 6 ministerios del gobierno y cerca de 9 instituciones nacionales, con la finalidad de albergar, dar alimentación, techo, cobijo, condiciones de atención sanitaria y también promover su inserción a trabajos remunerativos mientras estén en el centro, hasta que la situación pueda resolverse y la persona que está ahí decida ir, si se quiere ir para su país, se le ayudaría a volver a su país. Entonces, ¿dónde ha estado, digamos, el elemento de aprehensión y de conflicto? En el hecho de que al discutirse ahora, teniendo en el contexto la crisis de Haití, la suposición de que esa crisis puede empujar a miles y miles de haitianos a huir hacia otras partes, especialmente aquí en la República Dominicana. Muchos podrían argumentar que son víctimas de tráfico de migrantes o de trata propiamente, para acogerse a las bondades de ese campamento, de esa reclusión. Venga, aquí me dan todo, comida, alimentación, me tienen que buscar empleo, me tienen que proteger la vida y todo. Y no solamente, ya casi considerarte como un candidato a la residencia, independientemente de lo que dice la ley de inmigración, Sí. que tiene sus requisitos, Wendy. Sí, es como combatir un delito y genera otro delito. O sea, en el proceso, Bueno, sí, implícitamente. tú porque eliminas un problema, que verdad, que es la trata de personas, sí se logra, ¿verdad? En el proyecto. Logras controlar la trata de personas, muy bien, pero vas a generar otro negocio. Y es que entonces van a cobrar para que vengas, No, entonces establecerte entonces, aquí. exacto, sí, se va a generar otro negocio, porque entonces el que no ha sido víctima de trata va a decir, bueno, déjame entrar en trato con el coyote para que... Y soy víctima. Para yo hacerme pasar por víctima. Y llegué a la República Dominicana, atiéndame. Entonces, Sí. eso es lo que realmente ha puesto. Además, otro aspecto de ese proyecto de ley, eso no es ley todavía, es un proyecto de ley. Un proyecto. Es que establece, y eso yo lo he combatido editorialmente, establece una contribución obligatoria para todas las personas físicas y jurídicas que son contribuyentes del impuesto sobre la renta, para que parte del dinero que ganan, 150 pesos, es una escala que comienza con 150 pesos, se destine al financiamiento de esos centros, porque no sería un solo campamento, sino varios centros en distintos lugares. Entonces, ahí, primero hay una desigualdad y una injusticia. ¿Por qué? Bueno, porque aquí la gran mayoría, yo diría que un porcentaje muy alto, casi del 40%, no sé, o 35 o 30%, de personas ganan menos de 35,000 pesos. Sí. Entonces, al tú ganar menos de 35,000 pesos, tú no pagas impuestos. Tú estás exento de pagar impuestos. Vas a tener que entrar en la cartilla. Sin embargo, te van a meter aquí de que una contribución obligatoria para pagarle, para mantener un centro de refugiados. Ahí ya hay una desigualdad, hay una distorsión que eso, la gente no compra eso. No. ¿Tú entiendes? La gente no compra eso. Y lo segundo es el otro elemento de, ¿cómo te digo?, de cuestionamiento es que tú no puedes crear un impuesto para una cosa que no existe todavía. Y una obra que no está en el presupuesto de la República. O sea, pues tú dices, bueno,
Imagínate que aprueben ese presupuesto, esa ley mañana. O sea, los campamentos, eso no está aprobado en el presupuesto. ¿Dónde está, dónde está el aval? El dinero del presupuesto consagrado como el presupuesto de una ley orgánica para tú entonces abrir esos centros? No está. O sea, también ahí hay como un, qué sé yo. Una discordancia. Sí, una discordancia. Mira, Miguel, visto así como en plano general las intenciones de los organismos internacionales de que haya una protección general para las víctimas, todo eso los países, incluyendo la República Dominicana, lo entiende, lo acepta y estaría, es humano eso. Y estaría dispuesto a colaborar con personas que salen huyendo de zonas de guerra, ¿verdad? Es que eso es otro también, esos son refugiados. De zonas con situaciones políticas bien difíciles. O hambrunas. Y hambrunas, y situaciones como ocurre en Haití, como ocurre en Venezuela y como ocurre en otros países donde realmente hay una situación que no se puede vivir. Todo el mundo estaría de acuerdo en colaborar con eso. El problema está en el manejo operativo de esas bondades, diríamos, ¿verdad? Porque eso existe. O sea, a nivel internacional se le da ayuda, inclusive cuando vienen aquí, se le da ayuda, a nadie se le agarra por un brazo, pero todo se malinterpreta. Entonces, ¿dónde que está lo que debería hacerse para que eso funcione? Es en el cumplimiento, señores, porque mira, el proyecto de ley, yo te voy a leer aquí, Miguel, algo rapidito que escribió Manuel Figueroa, muy bien lo resumió, sobre las intenciones de este comité interinstitucional contra el tráfico ilícito. Ese que va a manejar, esa es la burocracia. La burocracia, hay varias instituciones. Ese proyecto. Entonces, ese grupo de instituciones tendrá como funciones la elaboración y aprobación cada 2 años de políticas para el combate de la trata de personas y tráfico ilícito, donde se establecerán las áreas prioritarias, así como la atención y protección a las víctimas. Ajá. Entonces, ambas cosas, ¿verdad? Vamos a combatir el problema y vamos a darle protección a las víctimas. Diríamos que 50-50. Muy bien. O sea, el proyecto es, y eso cada 2 años se va a renovar, vamos a trabajar una mitad para que se erradique y vamos otra mitad a asentar esas personas. Habría que ver al cabo de este proyecto de un tiempo si el asentar personas en el lugar de donde se han refugiado evita, como tú decías ahorita, evita el delito. Entonces por eso yo decía, oye, pero lo que tiene que atacarse fuertemente es el delito. Claro, el delito para que no ocurra, en su raíz para que no ocurra, porque al abrirlo seguirán. Entonces dice aquí, los ejes estratégicos con los que contará el plan de las Naciones Unidas contra la delincuencia transnacional organizada y sus protocolos, ¿verdad? Entonces, dice todo aquel que cometa, ofrezca, capte, retenga, entregue, traslade, transporte, transfiera personas en calidad de esclavitud, va a tener un sometimiento a la justicia con 10 años de prisión y una multa de 10 a 20 salarios mínimos. Y también el cómplice también va a estar ahí. Okay, entonces, una pregunta. Muy bien. O sea, ¿cuál es la magnitud del problema de la trata y del tráfico como para que un gobierno se preocupe en establecer esa legislación? Primera pregunta. Entonces dice, bueno, en el caso de nuestro y de Haití, que compartimos una frontera, las posibilidades de fomentar un negocio de tráfico de migrantes son amplias. ¿Por qué? Porque hay una frontera porosa, ¿verdad? Bueno, como hay una frontera porosa, tú puedes violentar eso trayendo camiones con 20 gente haitianos que te paguen y te los metes por ahí, paga a los guardias, qué sé yo. Bueno, entonces, para tú combatir eso, ¿cómo tú lo puedes combatir? Bueno, apresando a la gente que se dedica a eso, por un lado. Y segundo, metiéndole un gran muro en la frontera. Porque por ahí, ¿qué pasa? Si no, tendrían que venir en avión. Cosa imposible porque para tú viajar en avión tienes que tener pasaporte, visa y todas esas cosas. Cosa imposible. Entonces, muy bien. Vamos a decir que todo eso existe. Ahora, en la República Dominicana, ¿cuál es el nivel y la dimensión de ese problema como para que amerite una ley? ¿Por qué? Bueno, en este momento, ¿qué ha pasado en el último año? En el último año,
la Dirección de Migración ha hecho operativos en todo el país persiguiendo a haitianos ilegales. Y ha habido muchas Que quejas han y venido, denuncias. sí, pero esos haitianos ilegales, muchos de ellos han venido así por Por traídos cuenta por, propia. o sea, tanto las mujeres embarazadas que no les dicen, no le hacen nada, se las permiten que paran, pero después hay una serie de gente que entran de manera ilegal. Ok. Entonces, buscando a esos ilegales, la Dirección de Migración ha hecho muchos operativos y los ha repatriado, Y los ha vuelven, devuelto. y vuelven de nuevo. Bueno, ellos entran y salen, pero entonces yo te digo, ven acá, entonces, si tú tienes un operativo intenso de detectar ilegal y de repatriarlo, ¿qué sentido tiene tú entonces abrir un campamento para que vengan esas mismas víctimas aquí? Eso es lo como que la gente no entiende mucho. Es que es como un círculo vicioso, Miguel, Exacto. porque se va a crear un proyecto de ley para combatir la trata de personas. Pero eso no es nuevo, eso existe, Miguel, desde el principio de todos los tiempos, desde la esclavitud y desde la humanidad. Sí. Siempre se les ha engañado personas y se les ha obligado a ir a un lugar a trabajar. Eso se eliminó, se abolió y se ha mejorado muchísimo. Pero el entronque, Miguel, está en el cumplimiento de esas normas, porque eso no es nuevo. La No, ley claro de que no, migración claro que no. contempla una condena al delito de la trata de personas, es considerado un delito criminal. Entonces, ahora yo te voy a decir, ve a las cárceles del país y pregunta, ¿cuántas personas están apresadas por trata de personas y tráfico No, ilícito de ilegales? No, muy poco. No hay. Inclusive, ahora es bueno que tú Muy tocas, ¿tú sabes por qué? pocas. Puede Porque haber. ha habido casos. Tal vez pero- ahora aparecen, pero no Sí, hay. no, pero Tú vas recién- y no hay. Entonces, No, ¿dónde pero oye, bien, están? es cierto lo que tú dices. Recientemente, por ejemplo, se han presentado 2 o 3 casos de que agarran en la frontera individuos que vienen con una camioneta, una cosa, traficando ilegalmente. Ok, ¿qué le hace la justicia? Oye, medida de coerción en su Y casa. dé un dinero y Sí, váyase. dé un dinero y prohibido y que salir de... Oye, no les pasa nada. Pero ¿cuántas veces no hemos visto personas que se van en viajes ilegales, sea conscientes, Así, o sea de esos que los sueltan ahí, capitanes. o sea de los que le van a llevar a obligarlo a hacer un trabajo y lo apresan? Entonces la persona Y dice, ahorita vuelven otra vez con la está misma preso, bola. la persona que organiza el viaje ilegal está preso, vamos a esperar que lo suelten para volver a organizar un segundo viaje. Y lo hacen, Entonces, existe en el país, en la ley de migración, estamentos que especifican la condena y las medidas, todo eso que se va a hacer en la ley nueva está establecido en la ley de inmigración. Entonces se va a hacer otra ley para hacer lo mismo. Entonces es un círculo vicioso porque lo que hay que hacer es cumplirla y irse directamente al grano, Claro. a donde esté el problema, que no se realice el negocio y que las personas, en vez de facilitarle todas las cosas lo que hacen lamentablemente en un acto de no solidaridad, si no lo acomodamos, eso va cortando el asunto. Entonces, eso lo que hace es, Miguel, que vengan más personas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es una campaña de concienciación fuerte a las personas víctimas para que no lo hagan. ¿Dónde están las campañas que le advierten a la gente con lo que se va a encontrar? La mayoría de la gente va engañado, o sea, piensa que todo es una maravilla, Bueno, pero y ¿qué se- pasa? Y se deja engañar también, Adrede. Hay un problema. No hay muchos tontos, porque ellos saben a qué se van a meter. Ellos saben, pero hay muchos que no saben. Y dicen, ay, pero yo no sabía que tenía que brincar 7 ríos para poder llegar Eso ha pasado. para ir a Europa tienen que saltar 7 Ah. ríos por muchísimos países para poder llegar. Ay, yo no sabía que me podía hundir. Ay, no sabía que me iban a tirar en la yola. No sabía que me iban a poner a ejercer la prostitución. No sabía que me iban a poner a llevar y a traer Y no sabía, asuntos no sabía. de droga. Entonces, esa campaña debe hacerse fuertemente con la orientación primero que todo. Pero mira, recuérdate que... Advertirle a la gente de los campos, a las personas que no tienen la información necesaria. Mira, lucha por tu país, en tu país tú puedes trabajar esto, crea las condiciones también. Todo ese dinero que se va a juntar para ayudar a los que vienen debería emplearse en campañas para prevenir el hecho y para que la gente no tenga que ir, Miguel. Hace 20 años los viajes de YOL eran fuertes, todo el mundo se quería ir para Puerto Rico, Sí. para Nueva York, para Pero Estados han Unidos. vuelto otra vez. Y ahora Han vuelto. es menos la cantidad. ¿Por qué, Miguel?
porque 2 o 3 valientes, que la mayoría del dominicano que va a Nueva York no lo dice, 2 o 3 valientes dijeron que las cosas no eran como parecían, que no les iba bien, que no tenían dinero y venían con la cabeza cabizbaja porque no les había ido bien. Y en base a esos 2 o 3 que vinieron, cesó el afán del dominicano de irse. Sí, pero te acuerdas que se hicieron campañas. Eso funciona, la campaña. Por televisión, no te hagas. Entonces, luego que han ocurrido casos trágicos de dominicanos que se fueron a México, por la vuelta de México, y a Puerto Rico. Sí, buscando a Chiapas, que se fue un camión, se descarriló y murieron muchísimos dominicanos, entonces desaparecidos. Mucha gente ya se entera de las noticias de la peligrosidad de eso. ¿Por qué? Eso funciona. Porque en manos de esos traficantes a veces los han matado. Sí. Bueno, el caso es que es muy complejo, es verdad, pero está ahí. El proyecto de ley ha sido muy controversial. Probablemente tenga que dormir un poco más de tiempo en el Congreso porque la mayoría de la opinión pública del país no está de acuerdo con eso. La vía es llevarlo a vistas públicas, analizarlo bien, a ver si eso es pertinente asumirlo aquí en la República Dominicana en vista del contexto de peligrosidad y de amenazas que representa Haití con su crisis. Esa es la situación. Así es. Nosotros entonces ya nos concentraríamos en lo que nos alberga y nada, seguir para adelante con esto, que la intención es muy buena, pero la práctica es la que va a hablar. Seguimos nosotros aquí entre periodistas.